Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo por acá. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal, Hola, Alberto? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Alberto, a ver, hay hartas cosas que marcan esta semana políticamente, pero hay una aparición del expresidente Lagos, ¿no? Que siempre que aparece, alguna reacción genera, y en este caso aparece prestándole ropa al exministro Mañalich, que está ahí enfrentando una acusación constitucional. ¿Qué ves tú en este panorama que tiene, por un lado, la acusación contra Mañalich, ¿no? que ya genera cierto ruido porque había dos acusaciones cruzadas ahí, y en la oposición hubo cierta división, pero esta aparición de Lagos también, ¿no? que parece interesante mirando de quién viene y el contenido de ella? Sí, yo creo que lo interesante del caso Lagos-Mañalich, en el fondo, efectivamente, que es bien importante, tiene que ver no tanto con la novedad que la sentimos, sino con la certeza y la claridad que debimos ver mucho tiempo y que no habíamos visto. Y en el fondo tiene que ver con el hecho de que, de alguna manera, la derecha, o el modelo, digamos, para decirlo así, el modelo requería una administración que no necesariamente implicaba que los que estaban en el modelo eran los que podían hacerla. Entonces, en esa lógica, uno, claro, empieza a operar con la lógica de distinciones que tiene uno habitualmente, la izquierda-derecha, o en Chile la clave fue siempre el Siegel, ¿no? No, claro, el clivaje. Pero en el fondo, la gracia fue lo que ofrecía la Concertación, y en eso era explícito en decirlo, que los que podían administrar mejor, con mayor tranquilidad el modelo, eran ellos. Y de alguna manera eso les unía en ciertas dimensiones. Y aquí lo que Lagos nos dice en el fondo tiene que ver con un eje que también es parte de lo que comparten en el fondo en todo el sector político que fue parte de la transición, que es el sentido de autoridad. O sea, si hay algo que uno puede decir donde Mañalich y Lagos se encuentran fácilmente, es en el sentido de autoridad. Y ese sentido de autoridad hoy día importa menos. O sea, hoy día la situación es bien distinta. Si ustedes se fijan, a nivel político en general, los nuevos movimientos, los movimientos que están teniendo más influencia, tienden a generar más bien vocerías que líderes con autoridad. Puede que adentro tengan una gran capacidad de articulación los líderes y que sean capaces de conducir el proceso y no digan exactamente lo mismo que les dijeron que tenían que decir, pero en el fondo esa legitimidad del principio de autoridad, de que el líder hace lo que ve porque tiene el sentido de vanguardia de la historia, eso queda un poco fuera. Y Mañalich tenía ese sentido que emocionaba a muchos sectores de la sociedad, no solo, al final fue más bien a la gente de ultraderecha, pero también gustaba en ciertos sectores de la izquierda, porque recuerda esos momentos donde la política era un poco más organizada, tenía sentido, y los líderes vertebraban y organizaban el mundo. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una vinculación, pero a mi juicio lo más importante es que Lagos nos viene a recordar que, más allá de un par de frases que tenían más sentido de campaña en su momento, como cuando intentó volver a ser presidente y se puso un poquito más popular en sus visiones, más bien hay una época que se está yendo, y en esa época había una dualidad siempre, y esa dualidad era que para poder hacer la obra, entre comillas, de la derecha, era mucho mejor hacerlo desde, vamos a decirlo así, desde la Concertación, y que cuando se le pasó la pelota a quienes eran parte constitutiva de ese modelo de sociedad, tuvieron el problema que confundieron ser los administradores desde dentro con lo que era la administración política.
Y eso fue lo que ha generado que en el fondo Piñera haya tenido tantas crisis, porque en el fondo la gente lo identifica como un administrador del modelo en sí mismo y no como un administrador político, donde adentro hay una cosa que se llama modelo económico, modelo de sociedad, pero que no es todo lo que hay. Y Lagos en ese sentido viene a tratar de recordar que ese era el modelo correcto y que en algún momento lo arruinaron con eso de pasarle el poder a un empresario grande. Curioso que Lagos tenga hoy puntos de contacto con los mismos que le dicen, oiga, devuélvanos el país tal como se lo entregamos, que es el sector más cabeza caliente de la derecha, digamos. Exacto, y que tiene, y ese argumento que tiene una cosa, increíblemente colonial, Claro. pero tiene sentido, o sea, porque en el fondo hay una élite histórica en Chile que entiende que le pasa esto, el poder se lo pasa a un administrador temporal. Claro. La élite es Dios y el presidente es el Papa nomás. Claro. Entonces, ese administrador temporal tiene que hacer más grande la gloria de Dios, no más pequeña. Entonces, devuelvan al país tal como se lo entregamos, digamos. Lo grave está en el se lo entregamos. Claro. Pero en realidad el sentido del contrato está ahí, de que usted viene acá y pásenos las cosas como deben ser. Y no lo entregue peor. O sea, está bien, le pedimos que lo entregara mejor, prometió que lo iba a entregar mejor, pero no lo entregue peor. Alberto Mayor, igual en esa configuración de un mundo que parece ir quedando atrás, ¿no? Donde Lagos es un referente muy significativo y muchas veces invocado, hay otros, otras voces también, ¿no? Otros representantes que parece como que empiezan a reaparecer, empiezan a reflotar viejas glorias de la Concertación candidatándose a la Asamblea Constitucional. Yo no sé si eso, cómo se ve ese panorama, porque la discusión hoy día empieza a ser ya no tanto el apruebo y el rechazo, donde no hay mucha emoción, ¿no? No hay nada de emoción en esa elección, no hay una tensión como uno recordaría a Lagos Lavín, digamos. La cuestión parece reorientarse hacia la composición de la Asamblea Constitucional, y ahí aparecen esos viejos nombres que llaman la atención, ¿no? No sé si eso irá a tener alguna expresión relevante en ese momento. O sea, yo creo que en el fondo estamos frente a un escenario que se está redibujando, y muchos creen que se redibuja por un lado y tal vez no se redibuja por ese lado. Probablemente nadie sepa cómo se va a redibujar. Lo que sí está claro es lo que dices tú, que efectivamente en ese escenario hay mucha gente que leyó este plebiscito como una reiteración del sí y el no, a tal punto que se usaron hasta las iconografías de aquello, un sí y el no invertido. Pero hay dos significados que cambian radicalmente la situación. Uno es que esta es la primera vez que los sectores críticos quieren decir que sí. Eso es muy importante, porque eso significa que los sectores críticos ganaron. Porque los sectores críticos, por definición, a menos que hayan ganado, dicen no. Claro. Entonces, eso es muy importante porque cuando tú te paras en el sí, empiezas a tener además una exigencia, una obligación. O sea, tienes que producir poder y tienes que producir proyectos. Cuando estás en el no, estás en contra del siguiente proyecto de ley en el fondo. Claro. Eso es lo primero. Entonces, lo primero es una exigencia sobre el mundo crítico que gana esta disputa, pero que se le dice ahora, bueno, ahora que usted está en el otro lado y de alguna manera no está en el gobierno, pero está en el poder, en el fondo, díganos qué viene. Esa exigencia es bien importante y es bien saludable, porque obliga a los sectores críticos a construirse como un proyecto. E irónicamente hay una gran lección de vida la puede dar el hoy defenestrado Jaime Guzmán, que lo tocó vivir lo mismo. Él estuvo en la Católica en plena reforma universitaria, siendo el más arrinconado de los estudiantes primero y los profes después, y después logró articularse desde un sí en el fondo. Y eso, y generar un proyecto que fuera sustentable en el tiempo, por las razones que sean su sustentabilidad. Eso es un asunto político. Claro. Dicho eso, creo que además efectivamente este plebiscito, el análisis de decir esto es como el sí y el no, fue un error grave que cometió la derecha.
se compró la tesis de que este era un plebiscito como el sí y el no, que si ellos lograban sacar 35, 40%, les iba a permitir organizar una nueva transición y moderar los procesos durante 20 o 30 años más y tener un cierto derecho a veto. Se diseñaron un mundo donde el derecho a veto era la acción política, y este plebiscito en realidad nunca va a ser tan álgido, tan importante, porque es sobre una constitución. Y el plebiscito anterior sobre una constitución existió, fue el 89, y lo aprobó el 90% de la gente. Porque en el fondo aquí está dibujada solo una salida, entonces como no están dibujadas dos salidas, no tiene mucho sentido. Es bien obvio que el apruebo va a ganar, desde el primer día hasta el último día era bien obvio. Pero la derecha dijo, sabemos que va a ganar el apruebo, pero si el rechazo tiene un cierto porcentaje, eso nos va a permitir una cierta sobrevivencia. Eso es lo que siguen pensando. Yo creo que es un error, creo que es un error político. Creo que quedaron fuera de la historia, que es una cosa más importante, que quedaron fuera del proceso, porque ellos podrían haberle quitado todavía más sensualidad al plebiscito y haber dicho, mire, vamos casi todos por el apruebo. Claro. Y dejar un par de, literalmente así como un par de loquitos, digamos, fuera. Y eso les habría permitido decir, ¿saben qué? Sí, esto está bien, efectivamente nos gustaba más la otra constitución, pero entendemos que la situación es esta, que es lo que están diciendo hoy día ya los empresarios. A los empresarios, no sé, les parece... yo estaba leyendo una investigación que hizo una persona que conozco sobre las entrevistas a empresarios, sobre la política de los últimos años, antes del estallido fueron estas entrevistas. Y uno decía, bueno, nosotros para la época del plebiscito, habíamos tres tipos de empresarios: los que estaban por el sí, los que estaban por el no, y los que estaban identificados por el sí, pero iban a votar que no. Y hoy día es eso, o sea, hoy día tenemos a varios empresarios que están identificados por el rechazo, pero que se dan cuenta de que hay que votar por el apruebo, al menos en lo público, ¿ya? Entendiendo que la cantidad de su voto es mucho menos importante que lo que vayan a decir. Y por tanto entienden que que ese es el juego que van a jugar. Ese juego la derecha no lo quiso hacer, parte de la derecha no lo quiso hacer, y creo que ahí se compraron un buen problema, porque más allá de que logren mantener un porcentaje, tener un cierto derecho a veto para el proceso constituyente, qué sé yo, esto les va a pasar por encima, tal como les pasó por encima el 10% de las AFP, como les ha pasado por encima la gran parte de las ideas más nuevas. O sea, la convención constituyente, cuando se configure, también va a tener encima una presión súper importante desde fuera. Ahí se va a jugar el partido. Este plebiscito tal vez no va a ser tan sexy, no porque no sea importante para la gente, sino porque básicamente se entiende que lo importante va a ser la elección de constituyente y el funcionamiento. Ya la gente lo que quiere es empezar a hacer la constitución ya, que luego se llegue a la meta. Esa es la irónica razón que tenía Longueira cuando decía el plebiscito está de más, porque él lo que entendía es, ¿para qué nos vamos a comer un 70-30, 80-20 si un irónico 73-27? ¿Para qué? O sea, oye, ¿y tú crees que ahí Piñera está leyendo más o menos lo mismo, ¿no? Con su decálogo. Claro, Piñera tiene un problema, que hay algo que convirtió a Piñera de un ser muy osado políticamente en un cobarde. Algo pasó en todo este proceso que cuesta entenderlo. Porque él no tuvo nunca problema en entregar a ese sector de la derecha más dura. Y por supuesto tiene un problema en prometerle que no los iba a entregar y después entregarlo. Lo hizo en su primer gobierno, cuando tuvo problemas, los mandó a llamar en plenas condiciones a sus ministerios, le estabilizaron el gobierno desde la derecha más dura, y cuando estaba bien estabilizado el gobierno los llamó cómplices pasivos. O sea, Piñera en esas cosas nunca ha tenido en la historia, digamos, falta de osadía, y para decirlo en términos negativos, nunca ha tenido lealtad. Pero la gran duda que uno le queda es que ¿por qué durante este gobierno ha tenido tanto cuidado en no hostilizar demasiado, ¿ya? Se sienten hostilizados, que es distinto, pero no es lo mismo, a los sectores de la derecha más dura, y particularmente porque ha cuidado tanto a la UDI? Porque ha tratado siempre de evitar ofenderla, porque ha tratado... Y eso ha sido muy, muy curioso, y de alguna manera
cuando la UDI empezó a migrar al rechazo en el grueso, se vio obligado siente él, a respetar muchísimo el rechazo y a dar señales en favor del apruebo, pero es una tontería porque al final aquí lo que importa son las señales definitivas, y Piñera fue definitivamente alguien que dijo que votaba que no en el 88, y fue su gracia. Fue alguien que definitivamente habló a favor de los derechos humanos de su primer gobierno, y más aún cerró una cárcel de lujo para los violadores de derechos humanos, y eso marcó época, y ahora no es capaz, más allá de que además el discurso, por ejemplo, sobre el discurso de derechos humanos se le destruyó porque tiene 4 informes internacionales que dicen que hubo graves violaciones de derechos humanos y generalizadas. O sea, la palabra más importante para un análisis como ese es esa. Pues bien, o sea, eso se le destruyó, pero al mismo tiempo que se le destruyó eso, él mismo durante todo ese proceso ha estado enfáticamente defendiendo la postura de el derecho, para decirlo como lo dijo la UDI en su campaña, el derecho de vivir en paz de la UDI. Eso lo ha defendido hasta el cansancio. Que es muy bueno que usen ese, o sea, es muy interesante que usen esa canción más allá del esfuerzo político de hostigar y armar una polémica, qué sé yo, pero es muy interesante porque de alguna manera es lo que sienten efectivamente, es que se acabó la paz, la paz de ese sector, y es lo que están pidiendo, y lo que le están diciendo a Piñera permanentemente es: denos eso, y él quiere dárselos y seguir haciendo más o menos lo que él considera que hay que hacer, pero quiere dárselo, y en ese camino vive en una duda radical. Había un personaje que tenía una historia personal, familiar, shakespeariana, era Piñera, pero nunca tuvo alma shakespeariana. O sea, nunca podía decir que cuando él hablaba era como hablar a un personaje de Shakespeare, por ningún lado. Más bien era como un personaje de los hermanos Marx, digamos. Pero efectivamente Piñera aquí empieza a tener un problema shakespeariano real. O sea, él está viviendo una ambivalencia, una duda sistemática, de la cual no sabe salir, y eso es lo que está marcando el proceso de este gobierno en ese sentido, y lo que marca su incapacidad de estar claramente en una vereda para este plebiscito. Lo que le dijo Longueira: no conozco ningún gobierno en la historia, y tiene razón, que convoque un plebiscito y no diga cuál es su postura en el plebiscito. Complemento a Longueira, en realidad, lo que quiso decir: todo gobierno que llama a un plebiscito para decir sí. Imagínense que un gobierno llama a un plebiscito porque quiere proponer algo para decir no. O sea, es que es absurdo. O sea, pero es absurdo, pero se entiende bajo la lógica de quien se defiende constantemente en el último bastión, que es lo que proponía hacer Longueira al final del día. Defenderse en el último bastión, que es la constituyente. Y eso es lo que es tan complejo de este gobierno, que da la sensación de estar siempre acorralado en su último bastión, disparándole a lo que se viene, en lugar de liderar los cambios, que es lo que se supone que debe hacer un gobierno. Claro, porque además cuando tú liberas problemas, vamos a decirlo así, problemas estúpidos, o sea, este problema que se quiere armar a partir de esta votación es un problema estúpido porque vas a perderlo y te sale caro perderlo, ¿no? Vas a perderlo como sector político, y además divide a tu sector político, entonces produce mucho daño. Es muy distinto llegar parapetado a defender el proceso del modelo de sociedad, a mostrar los gráficos del gran crecimiento económico, a mostrar los gráficos del liderazgo de Chile, las portadas de los periódicos internacionales. Es distinto eso, llegar para la campaña de quienes van a ser sus candidatos, teniendo rostros nuevos, teniendo nuevas personas que van a liderar este proceso y que van a sacar su votación más bien por su impronta personal, y eso les va a permitir en el fondo tener una discusión después, que tratar de conducir esa discusión. O sea, preparar ese juego es lo que Longueira dice, y en eso tiene toda la razón. O sea, hay que prepararse para ese momento y no prepararse para desgastarse en este momento donde tenemos adentro el caos total. O sea, tipos que dijeron el día 1, o sea, estamos hablando que esto con diferencia de 2-3 meses sin que pasara nada entre medio. O sea, Alaman diciendo hay que cambiar la constitución, ¿ya? Inmediatamente después del estallido social, y diciendo un mes y medio después voy por el rechazo. Claro.
Eso es. Alberto Mayol, muchísimas gracias. Y un saludo enorme a Federico, que le ha puesto todo el encanto al despacho. Anda, sí, anda súper enojado. Anda muy enojado. Durmió muy mal. A todos nos pasa. Un abrazo, Mayol, muchas gracias. Un abrazo, chao, que estén bien. Que esté bien, Alberto. Chao, chao.